Ya estamos en comunicación con Ricardo Nassif. Ricardo, nos escucha Sebastián Moro y Matías Perdomo desde Radio Nacional Mendoza. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí en Fondo Blanco, en nuestra radio nacional. La columna de hoy está referida a la trata y a la explotación, ¿sí? Particularmente sobre las mujeres. Lo que era el rubro 59 hoy aparece, ¿sí? Solapado, disimulado en otros servicios que se otorgan, ¿sí? Y si bien no hay una referencia explícita, ¿sí? Cualquier persona casi que se daría cuenta. Para corroborar esto, ¿sí? Hicimos alguna comunicación que vamos a escuchar y después sí nos metemos de lleno en la columna de Ricardo Nassif. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Mira, vos sabés que tengo una fiesta con unos amigos ahí, una despedida de soltero. No sé si estoy hablando con el teléfono correcto. Sí, decime de dónde sacaste mi número. Diario Los Andes. El diario Los Andes, Sí. de la parte de masaje. Ajá, ahí, sí. Sí, ¿a dónde es la despedida? Mira, todavía no lo tenemos definido. Lo que pasa es que estoy averiguando, ¿viste? Me tocó la organización. ¿Cuándo es? Lo más probable es que sea el sábado de la noche. El sábado en la noche. Ahora, escúchame, mirá, yo necesitaría averiguar un par de cosas. Sí, mirá. El tema de la despedida se hace de la siguiente manera. Se hace un baile, sí, que es un strip. No es completo el strip, ¿sí? Lo aclaramos para que no haya confusión. Sí. El strip con la atención al agasajado solamente te sale 400 pesos la hora. ¿La hora de cada chica o las dos? No, la hora de cada chica, mi amor. Ajá. O sea, ponerle, una va a atender al agasajado y la otra va a atender a uno que sorteen ustedes. Bien. Él lo atiende en forma privada, no se lo atiende en público, ¿sí? Y los que quieres tomar después servicio te sale 80 pesos. Te agradezco mucho. Dale. Un besito. Que estés bien. Chao, chao. Bueno, como ejemplos como este, miles habrá, solamente el dato del audio es para tener una referencia, Ricardo, y la hipocresía, digamos, está a flor de piel. Por supuesto, y esto muestra lo necesario de ese decreto de nuestra presidenta. Obviamente que es un delito muy complejo, el de la trata de personas con fines de explotación sexual, también está la trata con fines de explotación laboral, y una de las puertas de entrada suele ser esta, ya sea para la oferta sexual o también para la captación. Recién era claro que lo que estaban ofreciendo era oferta sexual y que lo hacían desde un medio de comunicación que tiene prohibido en forma explícita o implícita promocionar esa oferta. Hay un organismo a nivel nacional que está haciendo un seguimiento, que está aplicando las infracciones correspondientes a los medios de comunicación. No es solo un aviso. En cualquier diario del domingo, cualquier diario mendocino, uno puede encontrar una serie de propuestas que se disfrazan de otro tipo de actividades, pero como ustedes mostraron claramente en esta llamada, es muy específico cuáles son los servicios que están ofreciendo en definitiva, y no son simples negocios, digamos, no son prestaciones de un servicio como cualquier otro, sino que muchas veces, como la propia chica decía recién, hay mujeres que pasan por cientos de saunas y de cabaret donde son explotadas y donde no es el beneficio particular de una persona que ejerce una actividad lícita, sino muchas veces una red que las explota, las somete y termina en algunos casos en situaciones extremas como los que hemos conocido, con violencia sobre las mujeres, una violencia de género particular, y en algunos casos con la desaparición de mujeres que seguimos buscando, como el caso de Marita Verón. Así como este decreto que prohíbe la publicación de este tipo de avisos en los medios de comunicación es reciente, también es reciente la modificación del Código Penal que establece que la trata de personas es un delito específico. Desde el 2008, que quien comete estos ilícitos puede ser pasible de sufrir una condena de privación de libertad.
desde que está en marcha esta ley ya hay 54 condenados, solo 4 son por explotación laboral, 50 por explotación sexual. Hay en curso más de 160 procesamientos, 30% de ellos laborales y 70% sexuales. Esta es información que nos daba el fiscal Marcelo Colombo, que la semana pasada dio una disertación en Mendoza en el marco de la presentación y lanzamiento del equipo interdisciplinario de contingencia para el rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata, que funcionará en el ámbito de la Dirección de Protección de Derechos Humanos, que encabeza nuestro compañero Rubén Cuello, que a su vez depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de la doctora María José Gualdini. Esto es una muy buena noticia para Mendoza. Hay mucho trabajo por hacer respecto a este tema para terminar de una vez por todas con un flagelo que, si bien puede estar naturalizado, somete a la violencia, sobre todo a las mujeres, como describíamos anteriormente. Lamentablemente en Mendoza y en el país la historia de la explotación sexual no es nueva. Hay incluso un texto muy interesante que es La gran aldea mendocina, de las profesoras Ana María Mateu y Patricia Dussel, donde analizan la explotación sexual a principios del siglo XX en Mendoza. Ahí se toma un caso muy interesante de una mujer que reclama ante la justicia que se le designe un tutor a su hija de 8 años. El defensor de menores había resuelto quitársela y entregarla al asilo del Buen Pastor como empleada doméstica. A la madre, a pesar de tener su certificado de buena conducta, se le adjudicaba ser una libertina, borracha y prostituta, y por lo tanto no poder ejercer la potestad sobre sus hijos. En ese momento, por esos años, a principios del siglo XX, según el registro de prostitutas de la Municipalidad de Mendoza, ejercían esta actividad que se consideraba legal por entonces. Entre 1911 y 1919, casi 700 mujeres prostituidas. La más joven tenía 18 años, la más grande 48, y de edad promedio era de 24 años. La mayoría de ellas extranjeras, francesas, el 45%, después también argentinas, italianas, españolas, uruguayas, rusas, de distintos países que venían con las olas migratorias y que, frente a la imposibilidad de desarrollar otro tipo de actividad, terminaban ejerciendo la prostitución. En estas primeras décadas del siglo XX, la explotación sexual era visible y también clandestina en su gran mayoría. Estaba instalada en Mendoza. Hay lugares que eran el centro de prostitución, como la calle Beltrán o la calle Montecaseros o la calle Ituzaingó y Urquiza. Hay registros de prostíbulos que funcionaban en esos lugares. Por entonces se lo denominaba la trata de blancas, que bueno, proliferaba en este proceso inmigratorio que se dio en la Argentina y particularmente en Mendoza. Ya el doctor Emilio Coni, un higienista que hemos mencionado en nuestras columnas, muy interesante, tiene trabajos sanitarios al respecto, y él planteaba que era un fenómeno inevitable la prostitución, y además él decía que era una necesaria válvula de escape de las pasiones, y entendía que había causas sociales que favorecían esta proliferación de la venta de sexo. Sin embargo, había una posición dominante no de criminalizar a los prostituyentes o a los explotadores, los proxenetas o los conocidos cafillos, sino criminalizar a las propias meretrices, como se les llamaba por entonces. Se trataba de aislarlas, de castigarlas, de moralizarlas, de controlarlas, en definitiva. En 1885 hubo una intención de reglamentar la actividad en la Municipalidad de Mendoza, y bueno, se establecieron algunos parámetros donde debían ubicarse las llamadas casas de tolerancia, cómo debían inscribirse, que bueno, las prostituidas no podían exhibirse ni provocar a los transeúntes, y que no se admitían mujeres
menores a 18 años. Después, bueno, se establecieron clases de prostíbulos, las que tenían 2 prostitutas, otros que tenían una cantidad mayor, es decir, había un intento de regulación de la prostitución y una posición del Estado de criminalización, estigmatización de las prostituidas. Eso para dar un marco legal, pero sin embargo, paralelamente se desarrollaba todo un circuito de mujeres explotadas en la clandestinidad, que eran sistemáticamente perseguidas por las autoridades. La acción del Estado era muy severa hacia las prostitutas, pero nada se hacía en contra de los prostituyentes, que pertenecían a todas las clases sociales, o mucho menos se hacía contra los proxenetas, que eran los que se beneficiaban inescrupulosamente de las mujeres que eran sometidas. Las medidas que se fueron tomando sobre todo apuntaban al aspecto sanitario. Incluso a nivel nacional, ya hacia 1936 se intentó organizar mediante una ley que está vigente, no ha sido derogada, de organizar la profilaxis de las enfermedades venéreas y el tratamiento sanitario en todo el territorio de la nación. Se empezaba a preocupar la prostitución desde el punto de vista de la transmisión de enfermedades como sífilis, como gonorrea, y había desde el Estado una obligación para que toda persona que padeciera la enfermedad venérea o cualquiera de estas enfermedades venéreas en periodo de contagio se tenía que hacer un tratamiento obligatorio por un médico del ámbito privado o del ámbito público. Y en esa ley de 1936 se prohibió claramente en toda la República Argentina el establecimiento de casas o locales donde se ejercía la prostitución o se incitara a ella. Y también se establecieron castigos para los que sostuvieran, administraran o regentearan de forma explícita o encubierta las casas de tolerancia, con multas e incluso con prisión. Esa ley, más allá del tema de la trata de personas, esa ley está vigente de 1936 y se sigue violando sistemáticamente. Ricardo, en un pasaje de tu exposición mencionabas a los asilos del Buen Pastor, ¿sí? Hace un tiempo también conocimos, ¿sí?, que las monjas del Buen Pastor y estos asilos del Buen Pastor fueron parte también de el terrorismo de Estado, el último, ¿sí?, a partir de su experiencia justamente con mujeres, ¿sí?, y algunos tratamientos en lo referente a la maternidad. Sí, estaba esta idea de la moralización de las prostitutas, es decir, ellas eran las culpables, también, bueno, obviamente esto en el contexto de una preeminencia de la moral cristiana, pero se apuntaba a las prostitutas, no a los prostituyentes ni a los explotadores. Hay un registro en este libro que nosotros recién citábamos, de acuerdo con el cual entre 1886 y 1923 en ese asilo del Buen Pastor se registraron 542 prisioneras, de lo que se calificaba entonces como arrasadas por la pasión. Coni era uno de los que se oponía a esta persecución. Según él, esto generaba mayor clandestinidad en los bares, en los cafés, y proponía en contra de la represión y esa moralización la creación de dispensarios para el tratamiento de las enfermedades venéreas y la creación de una sala para mujeres en el Hospital San Antonio. En eso Coni era un avanzado, no intentaba criminalizar la pobreza, sino atacar las causas y solucionar todo lo que estaba vinculado con las mujeres que eran explotadas, muchas veces el alcoholismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas, que tantas víctimas ocasionaron. Ricardo, volviendo a la responsabilidad que tienen los medios, como veíamos en el caso de los avisos clasificados, acerca de la promoción de la trata de personas y del rol que le compete al Estado para evitar que esto sea así, más allá del hecho fáctico de las leyes. Y dado que no es posible apelar a la responsabilidad empresarial para que vaya en contra de esta difusión de estos avisos clasificados, ¿cómo se puede trabajar desde el Estado para
regular. Sabemos que, por ejemplo, con Clarín no ha funcionado, como muchas otras cosas que incumple Clarín respecto a la ley, ha sido apercibido, ha recibido sanciones y sigue publicando sus avisos. Bueno, Los Andes es una sucursal subsidiaria de Clarín y por ende tiene la misma lógica de negocios. ¿Qué posibilidad de trabajar, de llegar a de alguna manera a que esto efectivamente deje de suceder, por lo menos desde los medios de comunicación? Sí, primero de los medios de comunicación es claro que no pueden sostener esta doble moral de publicar en sus páginas determinados delitos que tienen que ver con delitos contra la propiedad privada y la integridad física o la vida de los ciudadanos en general, y por otro lado en otras páginas publicar una serie importante de avisos, que obviamente son avisos pagos, que facilitan en algunos casos puntuales la explotación de mujeres y que se cometan delitos. Hay una participación, hay una responsabilidad en esto, y hay una hipocresía absoluta sobre que por un lado en las páginas policiales dicen una cosa y por los clasificados están facilitando la comisión de determinados delitos. Hay que avanzar en esa comisión y en las denuncias para que se cumpla el decreto que hacíamos mención al comienzo, pero también hay que atacar el resto de las causas y el delito en sí, y en esto hay una tarea muy importante hacia adelante. El avance que ha dado Mendoza en este último tiempo de implementar este programa en contra de la trata, no solo de la trata sexual que estamos hablando hoy específicamente, sino decididamente profundizar las investigaciones judiciales que hay en la justicia federal. El gobierno de Mendoza se va a constituir como querellante en contra de los explotadores. Todo esto permite que podamos ir achicando las posibilidades de que estos delitos se perpetúen en el tiempo, pero también me parece que es fundamental un cambio cultural. Sí. No solo sobre la situación del delito en sí, sino en los clientes, entre comillas, y acá es necesario vencer un machismo que está en nuestra cultura, y que no solo se ataque la prostitución, sino también los prostituyentes, que son los responsables de que esto exista, porque si hay negocios porque hay clientes, y esto debe cambiarse. Hace falta desde todos los aspectos, desde el Estado y también de la sociedad civil, y dentro de esta los medios de comunicación, un cambio de posición importante, porque estamos hablando de cosas que pueden ser banales o hasta incluso a veces risueñas, pero son sumamente graves si uno indaga en lo profundo de las realidades sociales de todas estas mujeres víctimas de la trata. Sí, Ricardo, y a veces parece también como que hay estructuras o ámbitos, sectores del Estado que en términos de correlación de fuerza con otros, ¿sí?, actúan en una absoluta marginalidad, más allá de estas excelentes iniciativas que se dan en los últimos tiempos. Pero si después también se tienen que enfrentar a sectores y ámbitos como el de la seguridad. Claro, ¿sí?, se le dejan libres las manos a la policía, que sabemos cuál ha sido siempre el accionar respecto a la situación de las mujeres. Claro, es como que se hace mucho más visible esa aceptación ideológica y ese cambio cultural que vos mencionás. Exacto, porque en el fondo también implica ir al fondo de la corrupción en determinados estamentos del Estado o en determinados funcionarios, desde más bajo rango hasta altos funcionarios. Muchas veces incluso la trata implica la participación de redes transnacionales, es decir, es un delito muy complejo que hay que abordarlo de distintos aspectos. Lo peor frente a esto es la inacción, pero coincido con ustedes, es necesario una fuerte voluntad política para que de todos los sectores se aborde el tema, y también para que las mujeres que quedan envueltas en estas redes tengan otras oportunidades, porque a veces uno lo plantea desde la perspectiva penal, pero si lo analizamos desde la perspectiva social, si muchas mujeres se ven tentadas a este tipo de ofrecimientos porque otras oportunidades sociales no han tenido, y en eso hay que trabajar mucho, desde la salud, desde la educación, desde las posibilidades de empleo para todos.